Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a rogarle los pies con las lágrimas. Los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Ha entrado en tu casa y no me has dado agua. He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces el Evangelio, cuando uno ya lo ha leído muchas veces, pues le parecen normales, cosas que cuando se leen por primera vez no son normales. Y es lo que pasa un poco con este Evangelio de hoy, que es un Evangelio extraño y que hay que entender un poco la mentalidad del momento y cómo actuaban para entender qué es lo que pasa. Porque si no, alguno diría: aquí cosas con nuestra mentalidad no cuadran. Y entonces hemos de entender el contexto. Y el contexto es sencillo. Jesús normalmente los sábados estaba en la sinagoga, era maestro, rabino, es mucho más que un rabino, faltaría más, pero quiero decir, pero actuaba como rabino, como maestro. Y normalmente el culto de la sinagoga, o sea, la oración propia judía, era el sábado por la mañana. Y después de lo que era el culto, siempre habían fariseos ricos, gente de posición, que invitaba a comer al rabino. Bueno, y entonces lo que hacían normalmente eran las personas ricas que tenían casas grandes, y en aquel momento en Israel esas casas eran normalmente, si eran estilo romano, de 2 plantas, la de los ricos. Planta baja estaba el gran comedor y sala de estar, que se dejaba abierto cuando habían estas comidas para que todos los amigos y vecinos pudiesen entrar y saludar al anfitrión y a los invitados. Pero estos que no estaban invitados podían entrar, podían saludar, pero no podían quedarse a comer. Bueno, con esta mentalidad, este fariseo, este Simón, lo que hace es invitar a Jesús, no porque crea en Jesús, no porque lo ve como el Mesías, no porque cree en lo que dice o no, sino porque es un personaje que se está haciendo famoso. Y hombre, hay que tener en casa e invitar a la gente importante.
Es más un favor que le hace Jesús dejándose invitar como famoso, no como hijo de Dios todavía, sino simplemente como un personaje famoso, que le hace sentirse al fariseo ante los demás, pues ves, invitamos gente importante, somos importantes. Bien, con esa mentalidad invita a Jesús y en esta comida entran a saludar la gente y entra esta mujer. Recordemos que la gente en aquel momento, las comidas no eran como ahora, que la gente se sienta a una mesa en sillas, sino que habían estos bancos largos donde se acostaban normalmente sobre el brazo izquierdo y entonces los pies quedaban encima del banco pero hacia atrás. Con lo cual, ¿qué es lo que hace esta mujer? Se pone detrás del banco, empieza a lavar los pies, limpiar los pies, perfumar los pies de Jesús, besar los pies de Jesús. Claro, cuando ve esto el fariseo se escandaliza. Y se escandaliza porque esta mujer es una mujer conocida públicamente como mujer pública, o sea, como pecadora pública. Es verdad que también hoy, si pasase algo de esto, nos escandalizaríamos cada uno de nosotros, por lo cual la situación de este fariseo, no es en plan hipócrita, es en plan normal, lo que pasaría normalmente. Claro, pero esto es lo que pasa normalmente si desconocemos quién es Jesús. A cualquiera que le pasase diría, pero ¿qué hace esta con este? ¿Qué es esto de limpiar los pies, de hacer todo esto? Sin embargo, aquí viene la gran diferencia. De alguna forma empieza a pensar mal el fariseo y es Jesús que empieza a hacer la explicación. ¿Qué es lo que pasa? Dice: Simón, tengo algo que decirte. Y nos da esta mini parábola. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debe 500 denarios, el otro 50. No tiene con qué pagar, perdona a los 2. ¿Cuál de ellos mostrará más amor? Hombre, aquel al que más ha perdonado. Y dice: ¿ves esta mujer? Esta mujer ha entrado en tu casa. Perdón, ¿ves la mujer? Yo he entrado en tu casa. Y tú no me has dado agua para los pies. Esto era una medida de educación que en las casas buenas siempre se hacía y que Jesús repetirá de una forma especial con un nuevo significado en la última cena, donde será Él el que lave los pies a los apóstoles. Esto que hacían los sirvientes, no hacían los amos. Y en este sentido no ha habido esta deferencia ante los invitados de lavar los pies. Bueno, ella en cambio me riega los pies con sus lágrimas, me los enjuga con sus cabellos. No me diste el beso de paz. Había esta costumbre de este saludo de paz. Él no lo ha hecho con Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo Jesús no le importaba mucho. Lo que le importaba era invitarlo de cara a los familiares, a los amigos, al pueblo. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, como se hacía en algunos sitios. Ella me ha ungido los pies con perfume. Por eso sus pecados le son perdonados. Y aquí viene el escándalo para muchos. ¿Pero quién se cree que es este que perdona los pecados? ¿Que cree que puede perdonar pecados? Y aquí viene entonces el fondo del asunto. Esta mujer ha reconocido en Jesús el Mesías, el que viene de Dios. Sin embargo, Simón no ha reconocido nada en Jesús. Solo lo ha invitado como un rabino. El que reconoce a Jesús como el que es, obtiene toda la gracia, obtiene el bien y obtiene el perdón. Pero para aquel que invita a Jesús sin reconocer quién es, sin hacerle caso, sin nada, de poco le sirve. No sabemos después de lo que le sirvió o no a este Simón. Suponemos que sí, y que este Simón precisamente después sería un discípulo de Jesús. ¿Por qué lo decimos? Porque da su nombre. Muchas veces el nombre en ese momento de los evangelios primeros es como diciendo: ¿sabéis? Esta es la historia de aquel, de Simón,
de aquel discípulo, aquel que conocéis y que estuvo con Jesús. Con lo cual es muy posible que este haya sido después discípulo y buen discípulo. Pero en ese momento va perdido. En ese momento solo le importa las apariencias. Y Jesús va al fondo, no quiere ser reconocido solo como un maestro. En el fondo Él es, no en el fondo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hecho hombre, Él es la palabra de Dios. Aquel que lo merece todo, pero que da todo hasta su vida por nosotros. Nos da en primer lugar su palabra, palabra de Dios. Nos da su vida misma muriendo en la cruz por cada uno de nosotros para darnos esa posibilidad de entrar en comunión con Él y aquí en la tierra y llegar a la vida eterna.